que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. ¿Qué es conocer a Dios? Tener una... ¿No? Cuando nosotros escuchamos la palabra, Dios nos informa. Pero cuando caminamos en esa información, entonces el Espíritu Santo nos forma. Y esa formación permite que entremos en una comunión e intimidad con Dios. Allí hemos conocido. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta cosa, ¿qué implica el conocer? Entonces usted me dice, implica una conexión espiritual personal. Perfecto, es una idea que usted ha observado y la ha puesto en cuenta. Pero después usted esa idea la va desarrollando. La desarrolla usted. Para que cuando usted haga una respuesta, la haga un poquito más enriquecida, más contundente, con otras aristas, y inclusive con otros textos que pueden fortalecer la idea. Entonces, yo les entrego aquí un pan, y ustedes me responden con un budín. O sea, perfecciona lo que la idea a mí. Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué es un gnosis? Entonces usted me va a responder, sí, esto, pero en otras palabras. Con un poco de tecnicismo. Es como decir acá, 2 más 2 son 4. Acá la esencia es 4 y la forma de llegar al 4 es el 2 más 2. Entonces, hay forma y fondo. El fondo de la esencia es 4. Acá es 4. Pero usted cuando da respuesta, usted no me dice 2 más son 4, sino usted me dice 2 por 2 son 4 y 3 más 1 son 4. O sea, con una forma distinta, pero sin tener esencia. Entonces usted me da la respuesta, ¿no?, sin cambiar de esencia, aunque con diferente forma, estilo o palabra, me dejo entender. Entonces vamos evolucionando ahí en materia de la respuesta. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en medio de doctores? Y Jesús dice que maravillaba a los doctores con su respuesta. O sea, la respuesta tiene que maravillar. La respuesta evoluciona. La respuesta comienza en un principio, ¿no es cierto? En el estudio usted va a repetir la esencia, la idea del profesor, pero usted va a desarrollar también el profesor para una respuesta más contundente, más sustanciosa, más esencial. ¿Me dejo entender, verdad? Eso es lo que tenemos que desarrollar. A la próxima no voy a considerar el plagio, voy a considerar que ustedes han puesto de su propia idea, la idea que no seamos dependientes de los profesores. Debo entender que usted puede desarrollar su propia idea, pero sin cambiar la esencia. O sea que otra paisana, pero con diferente poncho, o la misma paisana con diferente poncho. La paisana está en la idea. Usted esa paisana yo la pongo con poncho, usted la pone con un atavío un poco más moderno, más central o más costeño, etc. Pero es la misma paisana, con diferentes ponchos. ¿Me entienden? Entonces vamos a desarrollarlo ahí. Bien, el hermano Abraham Barache me escribió ahora que venía del Callao, que no iba a poder asistir a la presentación que tenía del tema de la humanidad de Cristo. No, pero vamos a hablar unos minutos, si permite, pastor, ese espacio que le competía al hermano Abraham Barache para hablar sobre la naturaleza de Cristo, ¿no es cierto? Sí. Ya, la hipóstasis de Cristo, que usted sabe que es una hipóstasis, ¿no? Es una naturaleza doble que tenía Jesús, era Dios y era hombre, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces aquí para hablar de la naturaleza de Cristo. Vamos a ver aquí el libro de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8, un texto muy trillado, muy conocido por nosotros, del 5 al 8. ¿Capítulo 2? Sí, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros de sentir que hubo también Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios. Aquí vemos la divinidad de Cristo. La divinidad. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí vemos la encarnación de Cristo. Vemos la divinidad de Cristo y aquí vemos la encarnación de Cristo, ¿verdad? Bien, dice, y estando el 8 en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquí vemos otra faceta de Jesús en su ministerio, que venía a cumplir, a obedecer el propósito que ameritó su encarnación. Vemos aquí la responsabilidad de Cristo, su deidad, su encarnación y su responsabilidad. Y concluye diciendo, y estando en la condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que aquí cumple con su tarea, cumplió con su responsabilidad. Pero aquí también el texto nos habla de la hipótesis de Jesús, su condición de Dios y su condición de hombre, ¿no? La RAE conceptúa la hipótesis como algo abstracto, algo irreal y a la vez real. ¿Cómo puede Jesús ser Dios y a la vez ser hombre? Hipóstasis. Lo abstracto, lo irreal, se vuelve real, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ser Dios? ¿O cómo es Dios y cómo Dios puede ser un hombre, no? Ya ese es un misterio que los teólogos comienzan a estudiar, a especular, de hipótesis, oye, ¿no? Pero hay cosas secretas que solamente son competencias de Dios. Bien, pero acá lo interesante en que esta hipóstasis también está marcada en el ser humano. Nosotros tenemos una doble naturaleza. Jesús hipotéticamente tenía dos naturalezas, divina y humana. Y también nosotros tenemos esa naturaleza hipostática. Somos seres humanos, pero somos seres espirituales. Pero la gran diferencia entre la hipóstasis de Cristo y la humana es que Jesús no combatía consigo mismo, como combate nuestro deseo de la carne y el deseo del espíritu, que según Gálatas 5 combate entre sí. Hay intransigencia en nuestra naturaleza cristiana, espiritual y la carnal adámica. El Adán que vive en nosotros y el Cristo que vive en nosotros entra en contienda, ¿verdad? Pero esa consecuencia de la hipótesis humana no se manifestaba en la hipótesis de Cristo Jesús, porque Él era Dios, no lo somos acá. Bien, entonces en esta naturaleza de Cristo podemos también sacar conclusiones de por qué, cuál fue la razón que ameritó la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne, que habitó con nosotros. 1.14 de Juan. Y luego dice que los que en él creyeron, pues le dio poder de Dios, porque el pueblo que vino lo rechazaron. Pero ¿por qué Jesús tuvo que encarnarse? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? Esta encarnación había sido planificada desde antes de la fundación del sistema cósmico, porque hemos leído la vez pasada, ¿se acuerdan? En 1 Pedro capítulo 1, de 18 al 20, ¿no? de que la sangre de Cristo ya había sido destinada desde antes de la fundación del sistema cósmico. Ya estaba dentro del plan de Dios, desde antes de la fundación del sistema cósmico, ya estaba planificada la encarnación del mismísimo Dios en Cristo Jesús. ¿Y por qué tuvo que operar esta encarnación de Cristo? ¿Por qué? Porque siendo de que todos los hombres hemos descendido de Adán y hemos heredado una naturaleza corrupta, o sea, una imagen deteriorada, que Dios dio una imagen
perfecta. Por decir, una imagen de Él en una categoría B, no en la A. Categoría A de la imagen de Dios será perfecta. Generalmente, ¿por qué? Porque con esa imagen que vamos a recuperar o superar en el rapto donde seremos transformados, habrá una transformación que nos va a conducir a un estado de que se va a hacer muy difícil pecar, que entraremos en una etapa de impecabilidad. El hombre con la imagen de Dios cayó. Pero nosotros, cuando Dios nos restaura la imagen, nos potencializa la imagen, jamás caeremos porque nos unimos con Cristo. Bien, ya. Entonces, cuando nosotros hemos heredado una naturaleza corrupta de Adán, o sea que una imagen deteriorada, claro está que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, del 11, dice que éramos así, asá, por acá, pero hemos sido lavados, justificados, santificados, purificados por Cristo. Ahí hemos recuperado. O sea, se ha planchado un poquito la vestidura, pero hay arrugas todavía. Esas arrugas se van a planchar cuando venga Cristo y nos transforme. Ya. Y entonces, como hemos heredado, Dios quería restaurar al hombre, pero ningún hombre, siendo la paga del pecado de la muerte, ningún hombre descendiente de Adán podía morir por el pecado de otro. ¿Cuál sería la solución? Que el mismísimo Dios muriese, pero Dios no puede morir. Entonces, para que muera tenía que transformarse en un ser humano, ¿verdad? Ahí entra la encarnación. Que Dios se encarna para poder morir y así expiar cada uno de nuestros pecados. Entonces, ahí cuando ya Jesús se encarna, ¿no? Y empieza su ministerio y luego concluye con su tarea, en la cruz del Calvario, ahí se cumple la tarea. Ahí donde dice Filipenses, ¿no? Que obedeció, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que cumplió con su responsabilidad. O sea que la encarnación era necesaria para nuestra creación. Y ahora salió de que Dios cumplió con su tarea y murió por nosotros. Ahora la tarea realmente es conservar, ¿no?, el efecto del sacrificio de Cristo Jesús. El efecto del sacrificio fue nuestra salvación. Ahora nosotros tenemos que conservar nuestra salvación, andando conforme a la dirección del Santo Espíritu del Señor. Bien, es un poco amplio el asunto de la naturaleza de Jesús. La hipótesis de Jesús es la doble naturaleza, Dios y hombre, y nunca la perdió. Pero sí se manifestó a partir de la experiencia bautismal. En la experiencia bautismal de Jordán, Jesús ahí recibe las credenciales, recibe el permiso de Dios, la venia de Dios, para que inicie su ministerio redentor. Ya la evidencia más grande de que Jesús era Dios no era el poder carismático de Jesús, sino la evidencia más grande que Jesús era Dios era cuando perdonaba los pecados. Por eso cuando Él perdonó el pecado, los fariseos dicen, y este que se cree Dios, solamente Dios puede perdonar los pecados. Sin querer, los judíos, los fariseos estaban certificando que Jesús era Dios, porque perdonaba los pecados. Entonces la mayor evidencia de que Jesús era Dios era en su condición de perdonar el pecado. Por eso nosotros no perdonamos pecados, perdonamos ofensas. Los pecados los perdonó Dios, porque para perdonar un pecado se necesita tener un estado de impecabilidad. Impecable solamente uno, Dios. Por eso que los hombres no perdonamos pecados, perdonamos ofensas. Y el hombre tiene que conocer que no basta que yo robé esto, señora, perdóneme, estoy arrepentido, pues yo le robé la botella, pues tome usted su botella, perdóneme. No basta eso, ya.
El hombre está equivocado cuando piensa que ya se arrepintió de por Dios y ya está bien con Dios. No, él tiene que arrepentir, confesar su pecado ante Dios y arrepentirse por haber robado. Y una cosa es el perdón humano y otra cosa es el perdón divino. El ladrón de la cruz estaba bien crucificado, era un sedicioso. Era una especie de revolucionario porque los romanos solamente crucificaban ahí a los sediciosos revolucionarios. Estaba pagando sus penas a la sociedad romana. Pero ¿qué le faltaba? Pagar sus culpas ante la autoridad y tribunal de Dios. Y bueno, confesó a Jesús como el curioso, Señor de Dios. Y cuyo Señor en Oriente era sinónimo de Dios, pero ese Señor de Dios. Y la plata cuando dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sabía todo el reino. Estaba hablando con el mismo Dios. Se estaba repitiendo diciendo, Señor, confesando por su boca y queriendo por el corazón. Y Dios le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No en el mismo día, pero Jesús tuvo que descender y estar 3 días, ¿no? Compartiendo el mensaje en el lado de Hades, en la región del lugar de reposo, no de tormento. Y llevó cautiva la cautividad. Se llevó a todo lo que habían hecho esa simbología de este arrepentimiento sacrificando un cordero. A ellos, esos que murieron, se los llevó. Ellos son los primeros que resucitan. Son los judíos que hicieron la expiación simbólica de Cristo Jesús. También nosotros. Bien, esa era parte. Pero ahora vamos a entrar aquí. Yo quisiera hablar de esto porque la verdad es que el tiempo es corto. Y yo esto me tenía unas 4 horas simplemente para explicar, porque explicar diapositiva pues es un poco largo, ¿no? Pero vamos a tratar de amenizar, de acelerar el asunto para que puedan entender. Pero si no alcanzamos a desarrollar acá en diapositiva, ustedes saben que yo estoy enviando diapositivas y los cuestionarios de las enseñanzas aquí, para que usted pueda grabarla y responder. Bien, vamos a empezar aquí con la metodología, ya este pasaje de Jesús, donde ya entendemos ya, ¿no? De 17:3, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Entonces, aquí, como dice, esta petición del Padre es un fragmento que identifica a Cristo como sumo sacerdote que intercede con nosotros. Y acá Jesús está pidiendo a Dios. ¿Qué pide en total? ¿Qué pide acá? Pide eso. Vida eterna. Y está rogando por nosotros para que Dios, ¿qué cosa? Para que nos permita un pleno conocimiento, ¿no? Pero ese conocimiento es la palabra gnosis, ¿no? Él está pidiendo un conocimiento no solamente en un aspecto teológico, sino lo más importante, en un aspecto espiritual. Entonces, la frase conocer viene de gnosis, ¿no? Cuando Pablo describe los dones, y uno de los dones es de palabra de ciencia, es logognoseos. O sea que ciencia en el conocimiento, ¿no? De conocer lo pasado especialmente y lo presente, la profundidad de las cosas, ¿no? La ciencia, el gnosis. Entonces, la palabra gnosis, conocimiento, no solamente es un aspecto intelectual, sino es mucho más profundo, que abarca y abraza lo espiritual. Por eso, que no solamente abraza una mera intelectualidad, sino también una conexión espiritual y personal. Lo que está pidiendo Jesús cuando dice que te conozcan a ti, ¿qué está pidiendo? Que la iglesia tenga una conexión espiritual y personal con quién. Que una cosa es tener un conocimiento literario, teológico, doctrinal, bíblico de Dios. Por otra cosa, tener un conocimiento que implica pues una comunión íntima con Dios. Cuando en Génesis 4 dice, y conoció a Adán y Eva. La palabra conocer es gnosis, ¿verdad? Pero también que el
¿Qué conoció? Conoció que Eva tenía cabello largo, que tenía ojos celestes, que tenía mano de seda, etc. No. Conocer también implica intimar. Intimar conyugalmente, intimar amicalmente e intimar también espiritualmente. Yo tengo un amigo íntimo. Lo conozco. Es un amigo íntimo. Usted intima con su cónyuge. Intimidad conyugal. Acá cuando dice, por ejemplo, conoció a Adán, a Eva, o sea que conocer de intimar, pero en un sentido conyugal. Cuando en Mateo 7, en el versículo 21 a 23, ¿no? Dice, no todo lo que dice Señor, entraré en el cielo, sino casi muchos que dirán, Señor, tuvimos dones carismáticos, y él dirá, nunca os conocí, o sea, nunca tuve una comunión íntima con ustedes. Si no conocía de vista, conocía sus corazones, conocía sus vidas, lo seguían en él, a él, pero nunca tuvieron una comunión íntima, nunca lo conocieron íntimamente a Dios. Por eso que esta frase es muy importante. Esta frase nos revela la voluntad de Dios y el propósito de Cristo para que la iglesia obtenga vida eterna. Por eso decimos acá, lo que pide Cristo para la iglesia es que la iglesia conozca la revelación escrita sobre Él y el Padre, y que esa revelación le permita cultivar y esculpir en su alma una comunión íntima con Dios, que es la esencia de donde radica la vida eterna. Que es un texto muy importantísimo. Este verso, ¿verdad? Que es uno de los mejores versos de Jesucristo. Para mí es clave porque Dios no solamente quiere que estemos matriculados en una academia de formación teológica, sino que ese conocimiento se haga carne en nosotros. Y al hacerse carne, entonces, la palabra va a permitir que entremos en una comunión con Dios, como dice aquí, acá. Dice, la frase conozca, que digo, no sin conocimiento, y no solo abraza una mera intelectualidad, sino también una conexión espiritual personal. La palabra en sí nos forma, pero cuando caminamos en esa información, el Espíritu nos forma y permite que entremos en plena comunión e intimidad con Dios. Allí le hemos conocido. 1 Juan, por eso también, 1 Juan 2, del 4 al 6 dice, el que dice yo lo conozco, el teólogo puede decir yo lo conozco, pero si no lee la palabra es un mentiroso. 1 Juan, capítulo 2, del 4 al 6. A ver, quita lectura un poco. Extraño mi café. Primera de Juan. 2, 4, 6. Lea, por favor. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. El que dice yo conozco la revelación general y la especial de Cristo. Estudió teología, epistología, estudiado semántica, morfología, estudiado psicología, etc. Yo estudio epistemología también. Pero, disculpen ustedes la expresión tan peyorativa, ¿de qué rayos recibiría tanto conocimiento si no obedezco? De nada. De nada. El conocimiento te puede hacer salvo si te conduce, pero siempre y cuando ese conocimiento se haga carne en ti y viva lo que has aprendido. La escritura te informa, pero la obediencia a esa información te forma y te hace que entres en una comunión con Dios. Esa comunión te va a conducir a heredar la vida eterna. Por eso que dice Juan, ¿no? El que dice, yo lo conozco, yo domino en teología, yo conozco a Dios, lo he estudiado de manera general y especial, pero si no le obedezco, pues soy mentiroso, no lo conozco.
Pero ¿cómo dice no lo conozco? Si yo conozco, sí conoces, pero no lo conoces. Suena como una paradoja, ¿verdad o no? Porque no entendemos lo que implica la palabra gnosis de conocimiento, que va más allá de una intelectualidad, sino una comunión perpetua con Dios. Amén. Conocer. Sí. Respecto a eso que usted está hablando de este tema, en las iglesias a veces muchos dicen que solamente obedezco a Dios, pero no a los líderes, a los que están a cargo de una iglesia. ¿Cómo se interpreta eso? Cuando María le dice, los discípulos van en San Juan 2, y dice María, le cuenta la problemática que hay, se había acabado el vino. Luego María va y le trae el mensaje de Jesús y le dice, María a Jesús, ¿quieren ustedes cambiar escasez en abundancia? Sí, María, entonces hagan todo lo que lo digan. ¿Verdad? La obediencia a Dios. María está indicando la solución, que la solución a toda problemática de escasez es la obediencia a la palabra de Dios. Dios no va a venir en persona para decirte directamente, presencialmente lo que tienes que hacer. Él ya marcó en la Biblia y marcó a sus pastores, marcó a sus dirigentes para que comuniquen la voluntad de Dios. Somos los que transmitimos, por eso si vemos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, vemos del 10 hacia abajo. A ver, vamos a leer acá, Romanos 10, por favor. Miren acá, qué interesante, sí, Romanos 10, dice acá, 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Que Dios tiene que utilizar a sus hijos, pues. Dios no va a predicar en persona. Es decir, hermano, yo no me estoy pastor, sino que yo me puedo. ¿Y el pastor qué cosa está dando? El pastor está dando una orientación, está dando una ordenanza de carácter bíblico. Está una ordenanza acorde a la palabra de Dios. Ahora, si el pastor está hablando una cosa que contradice, que es intransigente, que no tiene coherencia, que no compatibiliza, que no concatena con la palabra, yo no tengo por qué obedecer. Porque Colosenses me dice que así como una mujer sujeta a su marido como conviene el Señor, yo sujeto al pastor, pero no conviene la palabra. Ya. Entonces, eso de que yo me sujeto a Dios es un infantilismo, diría yo, una niñería espiritual. No es una actitud, una respuesta de una persona que es madura. Bien, ya. Pasamos entonces a la segunda parte. Ya hemos entendido, ¿no? La importancia del texto, ¿no? De conocer a Dios. ¿No? El conocer está bien el conocimiento de Jesús, de Dios, no en el aspecto de la teología, de la revelación general y la especial, que creo que ya le hemos estudiado. No. Pero se la voy a enviar en la partida porque no lo tiene. Está bien explicado. ¿Ya? Seguimos ahora. El concepto cristológico socioeclesial. ¿Qué decía la sociedad? Y también dentro de la sociedad la postura eclesial religiosa. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Había una respuesta muy importante desde una perspectiva socio-religiosa. El judaísmo, ¿qué opinión tenía de Jesús? A ver, dígame usted. No lo reconocí. Sí, pero según esto, ¿qué opinaba? ¿Cuál era la perspectiva socio-religiosa cuando en la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres? O sea, decía, ¿quiénes dicen los judíos, los gnósticos, los plenistas, los samaritanos, romanos, que soy yo? ¿Qué decía el judío? Ajá, ¿y qué decía el gnóstico? ¿Qué decía el helenismo? ¿Qué decía el samaritismo? ¿Y qué decía el romanismo? Eran las percepciones que tenía en
en un sentido de perspectiva socio-religiosa en los tiempos de Jesús. El judío decía, no, ese es un impostor mesiánico. Este no es el hijo del carpintero, hoy no fue a ver la bonita con nosotros las canecas. Este ha jugado a las comida con nosotros. Ha jugado a matar gente. ¿Dónde pensaste que es hijo de Dios? El gnóstico, gnosis de conocimiento, que decían que el conocimiento es suficiente para la salvación. La postura gnóstica. Por eso que Juan, cuando escribe en 2:1, primera dice Cristo mío, tal cosa te escribo para que no pequéis. El pueblo estaba pegando, ¿por qué? Porque había asuntado a los gnósticos que no bastaba la santidad, sino conocimiento para ser sabios. O sea, el gnóstico decían, es un gran maestro, nada más, pero no lo veían como salvador. Porque para el gnóstico, solamente el conocimiento daba salvación. Después vamos a entrar en la cultura filosófica gnóstica, vamos a entrar en ese detalle. Y ahora, el helenismo tiene que ver con la cultura que implantó Alejandro Magno cuando conquistaba una ciudad, una nación, entonces imponía el helenismo. El helenismo tiene que ver con la cultura griega, que implica el idioma, la religión y la filosofía, que imponía los pensamientos de Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía griega. Imponía también no imponía, sino también promocionaba la mitología griega, el panteón griego, ¿no? Y también importante que imponía, ¿qué cosa? El idioma griego. Eso se llama helenismo. Entonces, el helenista, que tenía una connotación más filosófica, pensaba que Jesús era una nueva forma de filosofía, de una filosofía constructiva. No, lo veía justo, honesto, honrado, decente, humilde, manso. Y predicaba en esos contextos. Por eso quería un neofilósofo, una nueva forma de aplicar y vivir filosofía. Ese era para Jesús el helenismo. Luego el samaritanismo, que un siglo profeta, porque cuando estaba la mujer samaritana y tiene un diálogo con Jesús, le dice, me parece que eres profeta. En el romanismo, que implica la nación romana, latina, la mujer de Pilato tiene un sueño, oye, no tengas nada con ese justo, porque tiene un sueño terrible por causa de él. Y cuando a la hora de decidir, entonces Pilato dice, yo no veo a él digno de nada, porque lo veo justo. Eso que para el romanismo era un paradigma de virtud, de principios, de valores. Esa era la concepción, la percepción que tenía el mundo de ese instante, de ese tiempo sobre Jesús. Ahora, vamos a la otra diapositiva. Cuando la mujer, la esposa del emperador romano, no era el que vio Jesús a través de sus sueños, sino que solo era por su paradigma de virtud, lo cual ella le dice. Claro, porque el Señor sabía, no tenga nada con ese justo. Solo era por ese. Claro, porque se le había revelado la virtud de Jesús, los principios y valores. Pero no es que ella tuvo fe en Jesús. No, sino que ese es un misterio también. No sabemos que si, porque si ella acepta el sueño y va y dice, oye, no tengas nada, se la creyó. No digo que es un sueño normal, no tengo por qué yo aceptar a mi esposo, pero la creyó, por eso que fue. No sabemos si se convirtió o no. Ya. Entonces, cuando Pedro le dice ahora, está bien ya, los filósofos, los helenistas, los romanistas, samaritanistas, los judíos, ya, tienen una opinión, pero ahora, ¿qué cosa? ¿Y vosotros qué decís? ¿Quién soy yo? Entonces, hoy toda la iglesia podría responder teológica exactamente lo mismo que Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿No? El Mesías, ¿no? Podríamos calcar, plagiar la declarativa de la concepción de Pedro, ¿no? Pero no se trata solo de conocer la revelación teológica. Nuestra respuesta tiene que ir más allá de un conocimiento bíblico y teórico de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una experiencia particular con Cristo Jesús. Si alguien me pregunta, o Jesús me dice,
¿Y tú quién dice que soy yo? Tú eres el que me cambió, el que me transformó, el que me sana. Lo que no pudo hacer ni el brujo, ni el doctor, ni el psiquiatra, lo puedes hacer tú. Pues yo tengo una experiencia con Cristo Jesús, tengo mi propia experiencia. Cada uno tiene una experiencia particular con Cristo Jesús. Cada uno tiene un fragmento especial del conocimiento de quién es Jesús. No por el conocimiento bíblico, sino por la experiencia propia. La experiencia propia. Entonces, en mi caso, pues, haber conocido a un Dios que hizo lo que no hizo la ciencia oculta, ni los doctores, ni los psiquiatras, que yo decía, pues, yo quiero cambiar, la cocaína, estos tóxicos están que ya me destruyen mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Yo era narcotraficante. Yo no consumía de paquetines, sino de kilos. Yo ya había entrado ya en una etapa de adicción ya insuperable, que yo deseaba ya quitarme ese vicio, y consultaba con brujos, nada, con psicólogos, nada, con doctores, nada, hasta que conocí a Cristo. Y él así. No necesité de un centro de rehabilitación, nunca jamás estoy delante de la presencia de Dios vivo. Jamás. Así, al instante, cuando me arrepentí de todo mi corazón. El Señor me habló a mi corazón, a mi interior. Me dijo, estás pisoteando mi sangre preciosa. El Señor me envió una arena movediza en un fango de brea, de un pozo abandonado. Ahí me hundió. El Señor, cuando voy todo desesperado a la casa de un hermano, comienzo yo a decir al Señor, perdóname con todo mi corazón, me para de cabeza. Ahí me perdona y me libera. Ahí la experiencia con Cristo Jesús fue maravillosa porque yo sé lo que es, lo que produce el perdón. Cuando yo a Jesús le dije, Señor, perdóname, yo necesito que tú me ayudes, yo me arrepiento de todo lo malo, le digo con todo mi corazón. Yo sentí en mi corazón, aquí dentro, sentí una convicción, una certeza, una seguridad de que Dios me había perdonado. Y esa convicción me dio un gozo tremendo, un gozo indescriptible. Lo que decía el salmista de David, Salmo 51, vuelve el gozo de la salvación. Eso lo sentí yo. Y luego cuando yo siento, estoy en Jesús y siento con gozo que Dios me había perdonado toda mi maldad, todita mi maldad, toditita. Sentí un gozo tremendo y sentí que salían muchos vientos de mí. Como una especie de, salían de acá salían, que eran demonios, que el Señor me estaba liberando. Ahí donde me liberan también de la adicción a las drogas. Fui liberado y fui perdonado. Si me pregunta Jesús, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué diría yo? Mi liberador, mi transformador, mi salvador. Por eso que la respuesta va más allá de una réplica de la expresión de Pedro que dice, tú eres el Hijo de Dios. No, cada uno tiene una experiencia particular. Amén. Porque no todas son iguales, usted no tiene un pensamiento. ¿Verdad? Hermano, esa experiencia que cuenta no solamente se da en la religión cristiana, sino también se da en otro tipo de religión. Ya no usan a Jesús como agente de cambio, sino usan, por ejemplo, a Buda, a Krishna o otras, a Mahoma, por ejemplo, ¿no? En su forma de creencia, de religión de ellos, usan algún tótem o algún símbolo o un ídolo para tener esa experiencia. Pero el cristianismo no se puede comparar a ellos por la única y sencilla razón de que cuando nosotros realmente somos salvos y tenemos fe en Jesús, nosotros permanecemos. Y lamentablemente los que creen en sus religiones y todo eso, creen por un momento, pero en una etapa de eso se desvían, bien dejan su religión, o bien se convierten en otra religión. Y cuando hacen las preguntas básicas acerca de su religión, no saben qué contestar, porque no han vivido su creencia, o sea, no han tenido una experiencia mucho más allá de físico. Realmente tenemos y nos ofrece al Espíritu Santo, que él, prácticamente a los verdaderos creyentes nos da
esa certeza de lo que estamos viviendo. A ver, sí, sí. Es que, felizmente que, ¿cuánta razón le doy a Carlos Marx? Que decía que la religión es el opio. Felizmente que el cristianismo no es religión, es cambio de vida. Es cambio de vida. Cambio de vida. O sea que tú vas entras puedes entrar a un centro, una actividad religiosa, pero no vas a encontrar cambio sustancial. No vas a encontrar que haya una comunión vertical con Dios. Y ahora vamos a hablar también de la horizontalidad y la verticalidad con Dios más adelante. Entonces lo que tú dices está bien, es una realidad, ¿no? Pero el único que transforma en la verdad es Dios. Y nos sigue transformando, porque estamos en confusión. Nadie tiene 20 de nota. No, morimos con 11. Y vamos a resucitar para la transformación, saquemos 20, podemos entrar arriba. Ya. Entonces, aquí vemos, ¿no? Acá. Hoy la regresa podría explicar exactamente el mismo Pedro, pero no se trata solo de conocer las relaciones primeras, sino nuestra escuela tiene que ir más allá con los individuos y reflejar. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de conflicto. La revelación de la iglesia nos enseña quién es Dios, en teoría, pero nuestra experiencia personal nos enseña qué hace Dios en la práctica. Esta es teoría. Teoría. Cuando nosotros esta teoría la vivimos, esta teoría informa. Cuando la vivimos, nos forma. Y nos hace tener una comunión vertical y perfecta con Dios, que nos hace al final heredar la vida eterna. Entonces, ¿qué decimos cuando la gente nos pregunta quién es Cristo? ¿Quién decimos que es Él? ¿Solo lo que dice la Biblia o también lo que dice nosotros? Porque es fácil predicar, mira que Cristo salva, Cristo sana, mira lo que sabe Cristo, mira lo que hizo Cristo, cómo sanó, cómo levantó, cómo prosperó, cómo restauró. ¿Me entienden, no? Pero, ¿y? Que la predicación del Evangelio va predicado con la palabra Cristo cambia y transforma. Yo he sido cambiado y he sido transformado. La evidencia, esta es teoría. Tu práctica es la evidencia de que Cristo, de lo que dice. Es como decir cuando nosotros vamos y pretendemos evangelizar a nuestra familia, ¿no? Y la abuelita está con el cigarrote en la boca. Igualito, abuelita, hay una manera de que tú puedas dejar ese hábito de fumar. Sé que no, hijo, no. Hay un Cristo que cambia y transforma. Así no me digan, hijito. ¿Que de verdad transforma? Sí, abuelita, Cristo cambia y transforma. ¿Y por qué sigue siendo tan mentiroso? Si Cristo cambia, ¿por qué no paga lo que debe si Cristo cambia y transforma? ¿Por qué no ves a tu marido si Cristo cambia y transforma? Predicamos en teoría, pero no predicamos en la práctica. Hay tres detalles, no es culpa del diablo, es de nosotros, de la gente. Sí, hermano, el Cristo, pero el diablo se pone. No es el diablo. Es uno mismo. Por eso que concluimos. ¿Quién es Cristo? Cristo, tú eres el transformador de mi vida y salvador de mi alma. No solamente decir Cristo salva, sino transforma, pero la gente quiere la transformación. La gente está cansada de escuchar que Cristo salva, que Cristo sana. La gente quiere ver a Cristo encarnado en nosotros. Esa es la cuestión. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué dices tú? Vamos a la otra parte. La otra cosa. La unción vertical de Cristo. Esa unción vertical de Cristo la encontramos en su experiencia bautismal. De arriba. Pero vamos a ver el proceso. Ahora, ¿por qué decimos que la unción de Cristo no fue horizontal?
horizontal, sino vertical, que venía directamente de lo alto, en un plano glorioso y ceremonial, ¿no? Pues los cielos se abren, los cielos se abrieron, ¿no? Para que se dice, no un rey, un profeta o sacerdote con una redoma de aceite ungido, sino el mismísimo Espíritu de Dios. Era el mismo Padre ungiendo a su Hijo con su Espíritu. Eso justifica la verticalidad de la unción. Es decir, te voy a explicar ahora. Antiguamente, el Señor sobre su pueblo lo organiza ya como nación e impone tres grandes ministerios: el profético, el jerárquico y el sacerdotal. El sacerdote era el intermedio entre Dios y su pueblo. El profeta recepcionaba el mensaje de Dios con su pueblo. Y el rey dirigía al pueblo de Dios. Pero para que ellos puedan cumplir con un ejercicio adecuado a su ministerio, tenían que recibir ser ungidos con aceite de la santa unción, que describe el libro de Éxodo 31. Ahí están las descripciones de la santa unción, ¿no es cierto? Para ungir, consagrar a reyes, etcétera, y los utensilios de Dios. Bien, pero iba el profeta a ungir a un rey. Miren la horizontalidad. Yo soy el profeta, él es el rey. Con una redoma de aceite. Iba el profeta y ungía al sacerdote. Horizontalidad, de hombre a hombre. Esos ungimientos eran horizontales. No significa que no tenían eficacia, sí, era un simbolismo el aceite. Pero cuando Jesucristo, en su experiencia bautismal, es ungido, la unción la recibe el hombre de un profeta, de un sacerdote, de un rey. Era vertical, de arriba. Y hay un preámbulo glorioso. Y el cielo se abre, dice la Biblia, ¿o no? Y el cielo se abrió, ¿no es cierto? Y descendió a Abraham un hermoso símil, como no era una paloma, no es un símil. Que yo he visto a veces, bueno, por romanticismo, que ponen una palomita en las iglesias y le dan una cacadura como un símbolo. No, la paloma no es un símbolo. Es utilizada como una figura retórica, como un símil, una similitud. ¿Cómo? No hay un paloma, no dice. Desciende la unción. Es el mismo Padre ungiendo con el Santo Espíritu a su Hijo. Por eso que la unción de Cristo era vertical, no era horizontal. No es ungido por rey y por profeta, ni sino por el mismo Padre, por el Espíritu Santo. Ya no era un profeta que venía con una redoma de aceite hacia Jesús, que ya no era un simbolismo, sino el mismísimo Santo Espíritu ungiendo al Espíritu. ¿Vamos entendiendo, no? Hagan preguntas. La misma figura de la unción vertical de Dios en Cristo, ¿también aplica para nosotros? Porque a veces sucede que hay revelaciones donde dicen, mira, vamos un poquito de aceite, pero si la unción es del Espíritu Santo, no necesitaríamos ninguna unción. Muy buena observación, excelente formación. ¿Por qué? La Biblia nos habla en una especie, en un sentido figurado, de un sándwich. El sándwich son dos capas de pan encerrando un contenido. Tres etapas, ¿no es cierto? La etapa básica interior y la superior, el medio, la sustancia. En el Antiguo Testamento, las funciones eran horizontales. Pero cuando la experiencia de Jesús fue vertical, hasta que describe, recibirán ustedes la unción en Pentecostés. Ahí la reciben. La reciben. Ya en el Pentecostés, los 120, no reciben la unción de manera horizontal, sino perpendicular, vertical.
por medio del Santo Espíritu de Dios, ¿no? Y hubo una aparición como de lengua sobre cada uno de ellos, ¿no? Es ahí donde ellos reciben la unción ministerial. De esos 120 saldrían las 5 perspectivas ministeriales. De los 120 saldrían apóstoles, profetas, maestros, pastores. Ellos reciben la unción ministerial, los 120. Que con el desarrollo temporal del libro de Hechos se va manifestando, primero se manifiestan aquí los apóstoles, luego los maestros y pastores, luego los evangelistas. Se van desarrollando los 5 ministerios, sobre los 120 que reciben esa unción ministerial. ¿Para qué? Para una futura ocupación de contexto apostólico, profético, pastoral, docente y evangelístico. Pero fue vertical. Ahora, después, cuando vamos al estudio de la Biblia, donde el apóstol Pablo recomienda a Santiago recomienda, dice que unja con aceite, ¿no es cierto? Ya entra un simbolismo. Cuando usamos el aceite, usamos un simbolismo, nada más. La pregunta es muy profunda. La pregunta, pues, tú puedes poner a los teólogos en una encrucijada. Porque estamos ahora en el simbolismo del Santo Espíritu, o estamos en la etapa del Santo Espíritu. Jesús que dijo, yo me voy, pero dejo al Consolador con ustedes, ¿no? Que el Santo Espíritu está en nosotros guiándonos. Nos guía a nosotros, nos dirige a nosotros, nos hace un trabajo mnemotécnico y el hermenéutico a la vez también, porque recordemos lo que está diciendo en San Juan capítulo 14, verso 26, que cuando venga el Santo Espíritu dice que les enseñará todas las cosas, hermenéutico, les enseñará a hacer una excelente interpretación y aplicación de la palabra de Dios, les hará recordar lo que yo dije, mnemotécnico, arte de memorizar. La función del Santo Espíritu que esté en nosotros. Esté en nosotros. Pero cuando utiliza también el aceite, ¿para qué? Le dice a Pablo, a Timoteo, no impongas con injerencia las manos. Se refiere, no le está prohibido de que ore por los enfermos, no. Le está prohibido de que no ordene por ordenar a las personas con aceite. Porque la función del aceite ungido era para ordenar, no solamente para sanar, para orar por los enfermos, sino para ordenar. También para consagrar utensilios. Entonces hay formas simbólicas de usar en el aceite un simbolismo del Santo Espíritu de Dios para menesteres sanitarios, menesteres de consagración, porque si bien es cierto que aparece el Santo Espíritu, porque el que cura no es el aceite, sino el Santo Espíritu de Dios. En Mateo 12, 29 dice, Dios por el Espíritu Santo libre y sano. En Hechos 10, Jesús por el Santo Espíritu, dice Lucas, dice, Jesús por eso hacía milagros por dentro. Lo hacía, pero por el Espíritu Santo. Usamos un simbolismo, pero en el simbolismo se manifiesta el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos guía a nosotros. El Espíritu Santo activa los dones carismáticos. Pero los dones carismáticos cesan cuando el creyente consulta y apaga el Espíritu. Por eso que en la iglesia no hay mucho manifiesto de los dones del Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros de una manera contristamos y apagamos el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu contristado no puede activar el don que nos da a nosotros. Ese es el problema de la iglesia. Me dicen, ¿por qué en la iglesia no hay don de sanidad? ¿Por qué no hay don de milagros? ¿Por qué? Porque preguntémonos por qué. Si los dones son para estos tiempos. ¿Pero por qué? Porque el problema no está en el diablo, de nosotros. Muchas veces cuando estamos en la paz, no dejamos que fluya el poder del Padre. Pero la pregunta, perdóname que no te la haya respondido cabalmente, porque es una pregunta muy profunda. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. No sé si puede ser la respuesta, pero hay un ejemplo que puede ser a nuestro día. El ejemplo viene de Jesús. Lo que usted ha dicho, que todo lo que se dice, el aceite, lo que algunos hacen como las manos, todo es simbolismo. En eso no me acuerdo. Pero ese simbolismo, si usted cree, si
Si usted tiene fe, será hecho. Jesús nos enseñó cuando hizo sanar al ciego, cuando le preguntaron, ¿y este por qué está ciego? Porque pecó, porque sus padres pecaron. ¿Y qué hizo él? Él dijo muy claro, ni sus padres ni él pecaron, sino es para la gloria de Dios. ¿Qué hizo? Agarró, subió el suelo, untó la saliva con la tierra, le hizo una crema, lo untó, dice la Biblia, lo untó los ojos y le dijo, anda, tu fe te salvará, anda, amigo, hablar. Y él creyó. Entonces, yo lo veo que desde el punto de vista que Jesús hizo un acto simbólico en hacer este acto de untar la salida de la tierra. No es que la salida de la tierra no pasa nada, sino es el acto para que todos vean el milagro. Pero la fe es lo que salva, porque creyó el cielo de Jesús. Y eso es lo que hoy en día también. La Biblia nos enseña que tenemos que ungirlo con aceite. Es un acto que se unge a alguien. Entonces, si cree esa persona, se cree en ese ungimiento, estamos hablando de esto porque lo veo desde ese punto. Claro, sí, es cierto que cuando uno unge con aceite, la presencia y la manifestación del Santo Espíritu es obvia que se manifiesta en muchos casos. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la profundidad de la pregunta que él hace. Pastor, pero por ejemplo, según lo que mencionan los profetas y los reyes, ese aceite es especial, eran redomas especiales. Está en la presencia de Éxodo. No es el mismo aceite que se usa. No, es un aceite muy distinto, tenía una fórmula distinta. Yo he experimentado ese aceite de la Santa Unción, porque un hermano llegó a Talara y había estado en, ¿cómo se llama? En Israel, y había caído en gracia a unos rabinos allá. Y los rabinos le enviaban unas redomas especiales cada año a él. Hoy un perfume, pero qué exquisito. En ese tiempo, hermano, se sembraba bastante ¿cómo se llama? El árbol del olivo, de ahí salía un fruto y de eso sacaban aceite. Acá dice, perdón, Éxodo 30, 23, dice, tomarás cerveza fina de vino excelente, un ciclo, cadera aromática, y trae estos 250 de cálamo aromático y 250 de casa, 500 según el ciclo de santuario y de aceite de oliva sumí, y hará de ello el aceite de la santa unción. Y acá vemos aquí la fórmula, ¿no? y las medidas también, los ingredientes y las medidas, ¿no? Tenían que ser exactas conforme al plan de Dios. Ahora, el hermano decía de que cuando preparaban el aceite, los judíos de santa unción lo hacían en ayuno. Era el aceite de oliva, no era cualquier aceite. Era aceite de oliva, no era cualquier aceite. No, claro, era aceite de oliva. Acá dice aceite de oliva, la oliva virgen. Entonces, había los ingredientes y había las fórmulas, las medidas para hacerlo. Y allá, para hacer el aceite, allá una ceremonia muy especial, una dedicación muy especial, porque estaban elaborando algo que iba a simbolizar al Santo Espíritu de Dios. Iba a simbolizar el Santo Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, lo usaban, hasta lo usamos, pero en lo que se refiere a Cristo, ¿no? La unción de Cristo fue única. Acá nosotros somos ungidos horizontalmente. Eso no significa que no esté la presencia, está la presencia. Es innegable, es innegable. Lo que nos referimos acá a la unción de Cristo, explicando que la unción de Cristo fue única en toda la historia. Porque ningún hombre, ningún profeta, ningún rey vino con una aroma de aceite, como lo hicieron con los demás, sino que fue una experiencia única y gloriosa. Se trata de eso. También observamos que en otras iglesias ellos alquilan por sanidad, por conversión, siempre le unguen y usan cualquier aceite, puede ser de cocina, aceite de olivo,
prácticamente pues tendríamos que encontrar y traer uno de los sacerdotes judíos, ¿no? Ese aceite, ¿no? Todo está en la fe, porque igualmente el bautismo del mundo. A veces están en un sitio donde no hay un río, una piscina. ¿Qué hace si alguien le dice quiero ser bautizado? Agarra usted un vaso de agua, le echa a su cabeza, está bautizado. Pero yo he bautizado en su caso de fe y en tinaja, pero cubierto, para que cubra la figura. El bautismo es sumergir, ¿cierto? Y la práctica es un emerger. Es sumergir y emerger, es una figura de muerte y resurrección. El bautismo tiene que cumplir una figura, es un simbolismo. Se tiene que cumplir, tiene que ser sepultado y luego resucitado, sentido figurado. Entonces, la expansión es otra cosa, es una práctica católica, que todos la conocemos. Pero la figura esencial del bautismo es sumergir, no es expansivo. Que yo he bautizado en tinas, pero me he tenido cuidado de sumergir totalmente fuera de bautizar, ¿no? Para que cumpla la figura de sepultura. Y luego, y la clásica palabra, ¿no? Cuando va a ser sumergido, muero para el mundo. Cuando sale, vivo para Cristo. Muere para la mundanalidad y vive para Cristo. Ahí está la palabra, ¿no? Un nuevo nacimiento. Claro, sentido figurado. Simbolismo. Simbolismo. Pastor, para que haga una precisión, en un momento dijo usted de que cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, capacitó a los hermanos para que ellos puedan ejercer los 5 dones, los 5 ministerios espirituales. Pero yo quiero que usted aclare, porque este tema también la vez pasada se habló, con la antepasada, acerca de los apóstoles. Porque usted dice que a partir de ese momento empezaron los ministerios de los apóstoles, pese a que ya había apóstoles y estaban completos incluso. No. No, pero si faltaba Matías. No habían apóstoles solamente de nombre, en un sentido etimográfico, pero no en un sentido espiritual, porque el don ya se manifiesta en la experiencia pentecostal. Fueron llamados apóstoles porque apóstoles etimológicamente significa un enviado por Jesús, obviamente, es un apóstol. Pero ¿qué le faltaba? Las credenciales apostólicas, el sello de Santo Espíritu de Dios. Por eso que le dice, ustedes todavía no me hacen ninguna tarea apostólica, ni pastoral, ni profética, ni evangelística, ni pastoral, hasta que reciban el poder del Santo Espíritu. Yo me refiero a la afirmación de que a partir de Pentecostés empiezan los ministerios apostólicos. Bueno, puede ser profético, ¿no? Pero yo me enfoco en apostólico. No, claro, que ya había una práctica apostólica. No, sí, pero o sea, la pregunta es, si se afirma tal como usted lo dice, entonces esto da pie a que los hermanos podamos creer de que a partir de ese momento empezó los ministerios apostólicos y hasta ahorita no van a parar. Pero en la Biblia, según lo que enseña la Biblia, dice que la doctrina que nosotros estamos siguiendo la seguimos porque Cristo fue la piedra fundamental y todo arriba de esa piedra fundamental los apóstoles construyeron el fundamento. Es por lo que hombres y profetas. entonces, bueno, yo no sé qué profeta escribió alguna carta en la Biblia. Cuando Efesios dice que la piedra angular es Cristo y que somos fundamentados en apóstoles y profetas, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Recordemos que en esos tiempos no había el Nuevo Testamento. ¿Y en qué apóstoles se refiere? ¿A los que van a salir? Los apóstoles que ya habían sido ungidos, porque Entonces, los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles más Pablo. Los 12 apóstoles más Pablo. Claro. Pero después de eso ya no hay más apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Yo me refiero es uno al que pone fundamento. que fundamenta Ajá, sí, los principios de la iglesia. pero después Apóstoles hay. Profetas
profeta que puede ser en la actualidad ya no tiene ya la misma efervescencia de la antigüedad, porque antes era importantísimo el profeta. El profeta ya prácticamente en un sentido y un contexto geográfico, o sea, de escritura. Ya los profetas escribieron las revelaciones de Dios que están escritas. En ese sentido, ningún profeta moderno puede enriquecer, entre comillas, lo que ya está escrito. Como diciendo, yo traigo una nueva revelación de Dios. No le creo. Acá ya está todo escrito. Lo que puede traer un profeta es una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. La palabra de ciencia permite conocer un conocimiento o acontecimiento antiguo, pasado y presente, y la palabra de ciencia presente y futuro. Pastor, ¿conoce algún profeta que haya tenido alguna revelación que haya impactado el mundo? Por ejemplo, en el tiempo de COVID, hicieron a la iglesia mormona, por ejemplo, que ellos tienen al profeta principal y el vicario de Cristo en la tierra, supuestamente. Le sacaron en cara de por qué, siendo el profeta, no había previsto la venida de COVID, para que la gente se prepare, para que la gente esté atenta a la pandemia. Le sacaron ese problema a él. Entonces, de parte de los hermanos protestantes, que me incluyo en ellos, no hubo ningún profeta que usted dice que tuvo una palabra de ciencia, de conocimiento, no hubo, o sea, por lo tanto, entonces, ¿para qué es el ministerio del profeta? Mira, yo no necesito un profeta para que me diga, que me anuncie que viene una plaga peor que el COVID, porque eso ya está profetizado. Jesús vertió tipo a la maldita ser la tierra por tu caso. Las enfermedades y las plagas son consecuencias del pecado adámico. Cuando hablamos y decimos, leemos también en el 1:28, del 15 hacia abajo hasta 60 y tantos, encontramos las maldiciones de la desobediencia. Dentro del marco de esas maldiciones están las plagas que nunca conociste. No me está respondiendo. No, pero quiero irte primeramente que yo digo que no necesito profeta. Que me diga por qué, si ya está profetizado. Lo único que la Biblia dice es que el nombre del Pentateuco se escribió mucho antes que Elías. Y Elías vino a decir que iba a haber sequía, por ejemplo, iba a haber hambruna y diferentes cosas. Para eso se los profetas. Y ellos no se llevan tanto de lo que ya había sido establecido en el Pentateuco. No se hablaba de eso. Ya. El propósito, ¿para qué es un profeta? Eso es lo que yo quiero que usted recalque. Ya, la función del profeta, ¿no es cierto? Para estos tiempos, ahora, aunque sí ser profeta. Para estos tiempos, ya no tiene la magnitud ni la presencia de los tiempos antiguos. Ahora, un profeta en estos tiempos simplemente se encarga, de mi punto de vista, yo personal, de visitar las iglesias. ¿Para qué? Para comunicar a una experiencia pasada, presente o futura, que está experimentada en la iglesia. ¿Para qué? Para que con ese testimonio de poder, la gente, la iglesia esté convencida de que hay hombres de Dios que están manifestándose. ¿Para qué? Para tratar de ordenar la iglesia y que la iglesia tenga conciencia de que Dios está presente por medio de sus siervos y ministros. Eso lo hace el pastor de la iglesia. El pastor es un ministerio, pero hay otros ministerios también que son importantes. Si tú lees, por ejemplo, recuerdo que dice en 1 Pedro 4:10, dice cada uno, conforme al don recibido, ministra a los demás como buenos administradores. Entonces, el pastor es hombre de Cristo. No, se está refiriendo a un don, pero yo le estoy hablando de ministerio. No, pero estoy hablando del don ministerial. El don de profetizar, por ejemplo, es muy diferente al ministerio de profeta. Esos son dones de Cristo. Los dones de Cristo son 5. Los dones del Espíritu Santo son 9 más 6, son 15 dones. Que vemos dones especiales en Romanos capítulo 12 y los dones del Espíritu Santo que describe Pablo en 1 Corintios 12. Son dones espirituales, competencia del Espíritu Santo.
Dones ministeriales y competencia de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Ahora, estamos hablando del don ministerial. Tú haces una pregunta muy interesante. ¿Habrá en esta dispensación, en estos tiempos, profetas? ¿Profetas? No, apóstoles. Apóstoles. Porque profetas de tema no. Pero el requisito para ser apóstol en esos tiempos era, cuando cogieron a Matías, le dijeron, tiene que ser uno que haya visto a Cristo. Digamos, si conoce a algún apóstol en estos tiempos, que haya conocido a Cristo. Si no cumple ese requisito, está, pero Claro, no pierde dinero, ¿no? Ya, la fórmula, ¿no? El apóstol Pablo tuvo una experiencia con Cristo, ¿no es cierto? Le reveló Cristo, ¿no es cierto? Desde el principio escuchó a Cristo. No lo vio físicamente, pero lo escuchó. Dijo, Señor, ¿quién eres? ¿No? Ahí donde la luz que despide de Cristo lo envuelve, o sea, encapsula la luz de Cristo, que fue el Espíritu Santo que lo encapsula. La luz de Cristo. Entonces, ahí donde nace de nuevo, porque cuando es expulsado de la tierra, en la primera reacción de una nueva conversión, porque el espacio dice conversión de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una persona se ha convertido después de una comunicación con la palabra de Dios? Pablo, la primera reacción dice, ¿quién eres? Deseo de conocer a Dios. Segundo dice, ¿qué quieres que haga? El deseo de obedecer a Dios, de la obediencia, ¿no es cierto? Deseo nacer de conocer a Dios, ¿no es cierto? Y una voluntad de someterse a Dios. Bien, ahí es donde tiene una experiencia, ¿no? Luego recibe una revelación, ¿no? La revelación, primeramente, la recibe Ananías, de parte de Ana, a la rey derecha, y ve a uno que ha pasado, y aquí que está orando. Fue la mano y hay una discusión de Ananías con Jesús, que le dice, Señor, ¿cómo te atreves si este hombre ha perseguido? Y dice, silencio, anda a ver, porque este es instrumento escogido para mí. Ese instrumento escogido. Lo demás, yo le mostraré cuánto es necesario para ser por causa de Cristo. Entonces, esto es una experiencia con Cristo, pero en estos tiempos, ordenar a un apóstol bíblicamente es imposible, porque tenía que haber tenido una experiencia con Jesús, si no andaba con Jesús. Pero yo pregunto aquí, acá cuando el apóstol Pablo está declarando en Efesios capítulo 4, verso 11, donde habla de la fragmentación ministerial de Cristo, yo no conozco apóstol profeta, ¿en qué tiempo le está hablando? Ya Cristo había muerto. Ya Cristo había partido, había resucitado, había llegado. Estamos hablando aproximadamente de unos 30 años o 20 años, aproximadamente, ¿no? Póngale a más tardar unos 10 o 15 años ahí, no sé si está de acuerdo los teólogos, ¿no? De la muerte cuando escribió Efesios, a la muerte de Cristo. Pasaron un promedio de 60 años más o menos. Ya más o menos, ya en esa edad, pues ya Cristo no. ¿Cómo vamos a nombrar apóstoles? ¿Cómo Pablo dice que Jesucristo ha establecido, ¿no es cierto? No, a unos apóstoles ya había fallecido. Entonces, el apóstol tenía que haber visto a Cristo una experiencia, pero era imposible porque Cristo ya había partido, había muerto resucitado. El asunto queda aquí para los tiempos posteriores. El hecho de que se ponga en tela de juicio que en estos tiempos haya apóstoles o profetas, pues es una materia que implica, se inicia lo que dice la palabra de Dios. Acá dice claramente en Efesios 4:11 de que Jesús estableció, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Los ministerios han seguido hasta ahora y creo que los ministerios son importantísimos. Son importantes. Que no tengan la presencia de la antigüedad, no haya una experiencia, no haya un evangelista que haga milagros, que resucite muerto, que haga caminar. No se ve, huelga esos milagros de resucitar muerto, huelga. No tenían los ministros de ahora no tenían ese potencial carismático que tenían al principio de la iglesia primitiva.
No sabemos las razones y circunstancias que haya acontecido, que hayan provocado esta merma pragmática del poder en esa actual. Porque leemos la Biblia, había milagros, ¿verdad? Por resurrección de muertos, pero ahora no se ve esas cosas. ¿Cuál es el problema? No lo sé. Este es el conocimiento del hombre. Por ejemplo, usted hablaba de Immanuel Kant la vez pasada, y he leído un poquito acerca de él, y él completamente desbarató la teología de Martín Lutero, la transgiversó, y todo a raíz de que él quería que las cosas sean razonadas primeramente. Filósofo. Y quería que los milagros desaparecieran de la Biblia. Sí, filósofo. Sí, eso Cuando, era. por cosas así como el hermano menciona, la iglesia se distrae. Porque todo lo que está escrito, la palabra dice que todo pasará, las palabras de Dios no pasarán. Sí. Y que está escrito en la Biblia, que hay cosas misterios, son vigentes, a mi opinión. Ahora, yo no sé más allá si hay profetas, si hay apóstoles. Sí, no. Pero sí sé, lo que puedo tener en experiencia es que Dios sí usa. O de repente no es profecía, de repente no es, pero hay cosas que Dios te permite tener experiencias, bajo las experiencias, como usted hablaba hace un rato, y te hace ver que Dios todavía sigue siendo el mismo de las palabras de Dios. Dios no ha cambiado. Por ejemplo, le voy a contar una experiencia mía. Yo tengo muchas amigas pastoras, y una de ellas, cuando tuvimos una reunión, profetizó para el Perú, hace como 4 años. El Perú tendría una presidencia mundial. Y lógicamente cuando ella lo dijo, no había. Pero pasados los años se cumplió y inauguró antes. Pero, o sea, me refiero, de repente ella no ganó de la forma como se establece, ¿no? Pero ella, ahorita en el Perú, es la primera vez que hay. O sea, yo con esto, ¿qué quiero decir, no? Que todo depende de Dios y de su soberanía. Porque si no nos distraemos, que si hay apóstoles, que hay profetas, que se lee, son cosas así que nos distraen. Sí, se cumplió la profecía de quién decía que una mujer, ¿no? Me dijeron Ya. en una reunión que tuve, Ya. hablar para el Perú, ¿no? Me dijeron a mí. Sí, No, pero eso no era profecía. sí, ¿no? La profecía tiene otras connotaciones. Es que se confunde por eso que Pablo cuando hace su carta, en primera de Corintios 12, mire lo primero que dice. Por favor, para explicar. No, sí. Primera de Corintios 12, ¿qué dice? A ver. Para hablar de ¿qué dice? Primera de Corintios 12:1, ¿qué dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones Amén. espirituales. Ya. Está diciendo que la iglesia dice, no quiero que usted, porque están ignorando las manifestaciones de los dones. Hay un equívoco ahí. Por ejemplo, si está hablando de los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Dones de iluminación, lengua, ilustración de lengua, profecía. De poder, don de fe, de sanidad. Son 9 dones distintos con características distintas. Ahora, cuando una persona, sea hombre o mujer, dice, fulano de tal, vendrá con 50 pollos a la iglesia y se cumple, entonces no fue profecía, simplemente funcionó en él un don de palabra de sabiduría. O de fe también. No es profeta. Claro. Entonces, o sea, claro. ¿cómo se llama? La profecía tiene, ¿no? ¿Cómo se dice? La profecía, el don de ciencia, pero hasta ahora todavía, o sea, se da. A eso me refiero, ¿no? Sí, claro que sí. ¿No? La hermana, pues, fue utilizada el nombre de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, entonces, una mujer. Aparece costado el nombre de la mujer. Claro, lo que usted está mencionando, los profetas, ya, Porque esta no era la mujer. lo que ellos realizan, lo que ellos predicen, ¿no? Es, como usted dice, ¿no? Una palabra de sabiduría. Eso todavía no está diciendo. Hermano, si yo estaba, Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Pastor, yo creo que lo que estamos tratando en esta noche es de tener la claridad
dice la palabra, va a haber comezón de oír. Y si no tenemos claro esto, mucha gente, aún los escogidos, nos podemos desviar. Yo creo que lo que mi hermano está tratando, ¿no? Dios nos va a dar sabiduría, como dice usted, para discernir realmente si es de Dios o es de Dios. No es tanto de repente competir o tratar de imponer ideas, sino tratar de aclarar para que yo pueda tener esa seguridad guiada. Yo creo que por ahí va, mi hermano. Claro, hay dos puntos importantes que habló los apóstoles y los profetas cuando eso. En el 9:29 dice que las cosas que secretas pertenecen a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y qué aprendió? Aprendió de Pablo. Y Pablo era un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Y Pablo escribió las cartas. Entonces, nuestro conocimiento está ceñido en lo que dice. Yo no puedo, la Biblia tiene sustancias, tiene esencia. Yo no puedo cambiar la sustancia ni la esencia. ¿Cómo dar una opinión? Una persona humana es lícito tener una idea, pero imponer esa idea que no concuerda con la palabra de Dios, que no concatena, ya es un marco que Dios prohíbe. Recordemos de que no se le puede cambiar la sustancia con la palabra de Dios. La Biblia dice, maldito el que le añade o quita. No está en un sentido de carácter gramático, ni tampoco de carácter literario. Oye, le han puesto una coma de más, maldición, no, sino la esencia. Maldito que le quita la esencia. ¿Es de esencia o le añade esencia humana? Esa es la maldición. Entonces, la palabra, ¿no? Estamos en la palabra, acá está la enseñanza acá. La especulación ya es otra cosa que es como una especie de debates lícitos en las cuales uno indaga y pregunta. El sabio fue sabio porque preguntó lo que no supo. Pero como dice la hermana, también uno está ceñido a la escritura. ¿No es cierto? Cada uno tiene una percepción personal. Mi hermano tiene una percepción personal. Muy respetuosa la opinión, pero no es una opinión que si tiene base bíblica, pues tiene que respetarse, ¿cierto? Y si no tiene base bíblica, también se respeta, pero yo no voy a hacer una idea que no está concordante con la palabra de Dios. No, él tiene una posición, la Biblia tiene otra posición, yo tengo una posición, la Biblia puede tener otra posición, pero lo único que se trata acá es no hagamos lo que está escrito, lo demás son especulaciones. Pero nuestra fe tiene que estar basada en la palabra, no en la sabiduría humana. Las preguntas de Nelson dicen, son buenas las que están, son buenísimas, porque para eso es el debate. Pero lo que pasa es que es un tema más profundo. Claro. Lo que no va a cambiar. Exacto. Es lo que está decretado. Por eso yo dije así que son temas que tienen un concepto de profundidad. Cristo decretó los 5 ministerios. Aquel que no cree en su palabra entonces. ¿Entiendes? No cree en su palabra, porque la palabra es vigente. Pero, una pregunta, por ejemplo, si nos seguimos a la escritura, tal cual, y nos vamos, por ejemplo, a una expresión doctrinal bautista, por así decirlo, y ellos toman como referencia el 1 Timoteo 2:2, dice, porque no permite a la mujer enseñar esta posición doctrinal de ellos y se basa en el versículo bíblico. ¿Qué pasaría si ellos dicen lo mismo que decimos nosotros? Pero si no obedecemos a la escritura, estamos pecando contra Dios. Entonces, ¿cómo conciliarnos? Porque como iglesia, ¿cuál sería nuestra confesión de fe? ¿Qué aceptamos o qué no aceptamos? O cada uno de nosotros debería decir, bueno, esto es lo que creo yo, esto es lo que creo, pero ¿cuál es nuestra confesión de fe como iglesia? Porque eso nos puede dividir. Y no sé si puede haber una confesión de fe con mi iglesia o simplemente deberíamos de decir, bueno, nos respetamos entre nosotros, pero y Dios es bueno porque nos sostiene en nuestras distintas posiciones bíblicas, pero ¿cómo logramos esa conciliación? ¿Oramos o ayunamos o no necesitamos una confesión de fe? No, lo que pasa es que para hacer una correcta interpretación de la palabra, esta es historia. Es historia. Entonces, como es historia, ¿quién escribió la carta a Timoteo?
el apóstol Pablo. ¿Cuándo le escribió? El segundo. ¿Por qué le escribió? ¿Qué escribió y a quién le escribió? Acá el apóstol Pablo escribe a Timoteo aquí, 1 Timoteo 2, 11 y 12 dice: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito que la mujer a enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este texto ha sufrido muchas interpretaciones que no son precisas ni adecuadas. Tenemos que hacer un análisis histórico del neutro para llegar a una verdad, porque yo no puedo interpretar alegremente lo que yo leo. Yo tengo que preguntar por qué y qué significa lo que dijo Pablo. La mujer puede enseñar, y vemos a Priscila cómo está reeducando a Apolo, que era poderoso en palabras, era elocuente, persuasivo, tenía un enigma verbal extraordinario. Eso lo dice el libro de Hechos 18. Y ellos lo terminan de escuchar y después con su esposo lo llaman y le dicen: mira, está excelente, pero le falta esto. Le pusieron el punto en ahí, le enseñaron y fue de mucho provecho. ¿Puede ser una mujer de Dios en la iglesia de provecho para edificar la iglesia? Claro que sí. ¿Hay evidencia? Claro que sí. Vemos ahí, aunque es una experiencia única, donde vemos ahí a esta mujer Priscila enseñando y reencaminando a Apolo. La mujer tiene una función muy especial en la iglesia. Los ministerios que vemos en la Biblia aquí, fijos en la mujer, son la mujer evangelista y la mujer maestra. No vemos a las tres mujeres cuando Jesús le dice, después de su resurrección: vayan a Maús y anuncien el evangelio. Y vemos aquí a una mujer enseñando. Entonces, cuando dice en el versículo 2, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Aprende en silencio, ¿por qué? Porque antiguamente había los nuevos convertidos, eran un poquito murmuradores por aquí, conversadores por acá, por allá. Oye, sí, por favor, aprendan en silencio. No estén conversando de otras cosas que son aparte. Se va a la iglesia a escuchar. No, pero la iglesia antigua, mayormente la gente entraba, pero había conversaciones extras y no permitían que otros entraran a otros para escuchar la palabra. Por eso que el sabio Salomón escribe algo muy interesante en el libro de Eclesiastés 5:1. Yo quisiera que usted lo vea. Tiene connotación con lo que estamos hablando. Esto no pasaba en la iglesia discutida muchas veces. 5:1. Eclesiastés. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu play y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Se acercan más para oír, ¿cierto? Para comprender y entender. El oír es el oír, que va más allá de una función auditiva, sino de comprender lo que se está escuchando. Acércate, concéntrate para que capte la enseñanza. Pero con los tiempos de Pablo, las mujeres no iban por esa intención. Había un poco de dolor, que dejaban de que los demás, haya perturbación que impedía que los demás aprendiesen las prédicas que hacían en las sinagogas o en las casas donde se predicaba la palabra de Dios. Entonces aquí tiene que haber, para que haya una resolución, tiene que haber aquí un estudio histórico, la cultura de aquellos tiempos, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo que se le pida a la mujer enseñar. La mujer, pues, no, el hecho de que cuando, por ejemplo, dice aquí no permito a la mujer enseñar el credo del hombre, sino está en silencio, ¿en qué contexto lo está diciendo? La pregunta es: ¿hay pastor? En ese tiempo el contexto era diferente, solamente era machista. El pastor es una metáfora. La palabra pastor es una metáfora. Si una mujer está llevando una congregación, está predicando,
es una pastora. ¿Por qué? Porque en un sentido metafórico. Que la metáfora es que el pastor conduce un rebaño, ¿no? A alimentarlo, a que beba, a que paste, etc. Lo cuida de las fieras salvajes, de los lobos, los zorros, etc. ¿no? Es el cuidado, es una metáfora. Se da la metáfora en una mujer que enseña una congregación. Pero la gran pregunta es, más en la metáfora, ¿es un don vertical? ¿Puede una mujer ser pastora? Metafóricamente sí. Lo que está en debate es si es una función vertical. De responsabilidad ante Dios. Porque dice que los pastores van a dar reposo, sea dos posiciones. Sea que la Biblia dice no hay pastora. Ok. Sea que la Biblia dice que hay pastora. Okay. Lo importante es que la mujer pueda edificar a la iglesia. Pueda instruir a la iglesia. Pueda levantar a la iglesia. Si no hay un hombre capacitado y una mujer capacitada, pues ¿a quién ponemos? Oye, y Dorcas, perdón, en el Antiguo Testamento cuando mandan a una función Débora y Barak se chocó, ¿no es cierto? ¿Y quién mató al rey ese? La mujer también. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que la mujer siempre tiene una función muy importante. Lo que pasa es que el conflicto es cuando especulamos. Entonces ahí viene ya la discusión que si hay o no hay. Pastor, ¿no será que cuando se cuenta en Génesis, Dios hizo a Adán y a Eva y les dio la potestad en partes iguales para que sometan a la tierra y todo eso? Ese era el plan perfecto de Dios. Pero estaban restaurados, estaban nuevecitos. Cuando cayeron en el pecado, se rompió eso. Y el hombre, por maldición, el hombre. Pero cuando llegamos a Cristo, nuevamente es la misma posición. No, te explico. Bíblicamente, cuando el hombre cae, Dios le dice, ahora, por tu causa, el hombre se va a enseñorear. Antes no era así. Antes del pecado había una simétrica absoluta, total y perfecta y potencial. Ni el otro era mayor que el otro, no. Pero por hacer caer al hombre, entonces la mujer desciende en un pequeño escalón. Entonces la sujeción ya estaba sobre él. Ahora el hombre se va a enseñorear sobre ti. Él se va a enseñorear sobre ti. Va a estar sujeta a lo que él te diga. Ahora, cuando Pablo está hablando aquí, ¿por qué no permito que la mujer enseñe? Entonces comienza a explicar el 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada por una transgresión. Entonces, por eso que está explicando el por qué. Pero aquí la explicación tiene que ver en que la mujer ha bajado, ha ascendido un grado de autoridad. Que la autoridad en una pareja la tiene absolutamente el hombre y la mujer está sujeta al pastor. Entonces, en materia de enseñanza, porque no permito que la mujer enseñe en ese dominio sobre el hombre, sino está en silencio porque Adán fue formado primero, habla de primeramente, ¿no? Pero la función principal en estos tiempos es que no debemos de prohibir que una mujer enseñe. En Cristo Jesús tenemos una libertad en el Espíritu Santo para elegir a las personas que son más capaces para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Si veo mujeres que tienen inteligencia, pues yo la voy a poder para que comiencen a ministrar. Yo la voy a poder para que ministren a un grupo de mujeres, que usted capacite, perfección. Creo que desde el momento que Jesucristo rompió el velo, o sea, en el nombre de Jesús, rompió el velo, ya hay total libertad, ya no hay títulos, simplemente la noción del Espíritu Santo, que aquí nombra quiénes son pastores, pastoras, etc. Mire, para concluir, si una mujer toma una función, una directriz, una jefatura especial, el papel de pastora, y lo hace de manera excelente, ¿qué es un pecado? ¿Qué se está violando? Yo le pregunté a una hermana que tenía acá una congregación y le pregunté, ¿qué se siente ser pastor?
dice, hermano, el cargo de pastora o no, la verdad, hermano, sinceramente, no me importa mucho. Me importa cómo estoy dirigiendo la iglesia que me puso. Yo no pienso en títulos. Yo pienso en la responsabilidad que tengo, que he adquirido delante de Dios. Que es lo importante. Una respuesta inteligente. Que ella a mí no me importa, no. Yo más que pastora me gusta que diga cierra. De servir a Dios. Los títulos son secundarios. Lo importante es cómo servimos a Dios. Y es el Espíritu quien le hace ver a la persona sin tener título el grado de los ministerios. No va a reconocer como la gente lo reconoce. Sino que ya se han formulado muchas preguntas, ¿no? Y muchos dan una respuesta de carácter ya de sentencia, ¿no? Y las iglesias prohíben ciertas posturas nominales. Confunde las cosas, realmente. Entonces eso hace de que entre en polémica y confundamos a las personas. Cuando describimos ahí la Biblia, ¿no? En Apocalipsis 21, hay una lista de algunas características de la mujer, ¿no? Habla de los mentirosos, los borrachos, los adúlteros. No veo, pastor. Hay murmurador. Bien, seguimos adelante. Ya nos queda 10 minutos, pero yo quiero pasar ya. Sí, quiero pasar nada más ya para. Mira, ya. Cristo vino, primeramente, retroceda. Uno, a cumplir las profecías mensajes. Dos, sigue. Segunda, destruir obras satánicas. Tres, sigue. Establecer el reino de Dios. Sigue. Destruir las obras satánicas. Sigue. Cancelar las maldiciones de la ley. Siga, cada desarrollo. Ahora, en la parte que me competía a mí era el ministerio actual de Cristo, el universo. ¿No? Había una potestad absoluta, en la iglesia un sacerdocio inmutable. ¿Por qué? Porque la función hoy de Cristo, el ministerio actual de Cristo, es que la iglesia es abogar, mediar, rogar y interceder. ¿Por qué? Porque el propósito de esta mediación consiste en la restauración y conservación de valores en su iglesia para su post de levantamiento. ¿Por qué cree usted? Mire, estamos en la mano de Dios. El sumo sacerdote de Cristo Jesús, ¿qué está haciendo hasta ahora? Le dijo en Lucas 22, le dice a Pedro, oye, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti. Por favor, yo ruego, pero que tu fe no falte. Ponte el escudo de la fe, la cual puedes rebotar los dones del fuego del maligno. Jesús es el sacerdote que está hablando con nosotros, que es el que aboga, que media, que ruega, que intercede. ¿Con qué fin? Para mantenernos, restaurarnos, algo para cuando Él venga. Pero depende de nosotros. Aquí dice, ese es el ministerio actual de Jesús. Él tiene un ministerio en el universo que es la potestad absoluta que está marcada en nuestra casa. En la iglesia es un sacerdocio inmutable, que no cambia. Él aboga por mí, Él media por mí, Él ruega por mí, intercede por mí todos los días. Quiere mantenerme apto para levantarme, pero depende de mí, de mi esfuerzo. Ahora, en el ministerio es un proveedor fiel. Aquí es donde vamos a dar respuesta. Él da los dones. Estamos hablando de una actualidad. Dones de protección ministerial. Son 4 dones. Fortaleza espiritual. Porque así como fue tentado en toda su victoria, Él nos da la fortaleza. Tercero, es un espacio. Él se preocupa en crearnos un espacio en el reino celestial. Esos 4, no, acá esta es una reflexión, acá lo voy a corregir. Acá, cuando está diciendo, cuando parte, dice, ¿por qué tan triste? Hacia arriba como me voy,
Pero me voy porque Juan dice, me voy a preparar morada para vosotros. Actualmente está preparando una morada, un lugar, un espacio en el reino de Dios. Entonces, en la actualidad es de la función, proveedor fiel, dones y instrucciones ministeriales, de fortaleza espiritual, de espacio en el reino. No pongo acá el aspecto carismático porque es competencia de Santo Espíritu de Dios y da los dones. Esta es competencia de Cristo. El Espíritu Santo tiene su espacio, su lugar, su ministerio, que es carismático, es potencial. Pero en actualidad es pequeño. Dentro de esta actualidad están los dones de la iglesia. Actualmente están los hijos. Ya no ponemos presencia de la antigüedad, pero son importantes para comunicar y perfeccionar a la iglesia. Concluimos con la otra parte. Cristología. El futuro ministerio de Cristo, ya viene la parte escatológica. En la resurrección de la iglesia, el trabajo de Cristo después de levantar la iglesia, antes de levantar la iglesia, en el tiempo escatológico va a ser la resurrección en el rapto. De ahí viene la transformación, de ahí viene la transportación, de ahí la relación, de ahí la primación, de ahí entra la guerra en el Magedón con la iglesia, de ahí su reinado lineal, de ahí su victoria final sobre Satanás y en su reinado perpetuo. Este es el futuro ministerio de Cristo. Y ese futuro escatológico empieza con el rapto. Entonces el rapto tiene varias aristas. Nos preguntamos, ¿por qué tiene que resucitarnos el Señor? La respuesta está en el segundo punto. Dígalo usted. ¿Por qué Jesús necesita la iglesia? ¿Para qué? Transformarla. Porque la gente cristiana, los antiguos murieron en pecado, no de muerte. Ellos no están gozando en el paraíso. Están en los altares de Dios en una Biblia. Esperar la resurrección para que sean transformados. ¿Y para qué tienen que ser transformados? Para transportarnos. Cuando viene la resurrección en el rapto, viene la transformación. Y todos nuestros seres incorruptibles, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Dónde? En el rapto. Y todo vuestro ser, espíritu, a mi cuerpo se agarró en el principio. Cuerpo también, porque pero en qué sentido, que el cuerpo no tiene que pecar. No es eso, no. Cuando dice el cuerpo irreducible, incorruptible, significa en el rapto, el rapto es una traslación interespacial. El rapto es una traslación interespacial. Salimos de un espacio terreno a un espacio celeste, es el rapto. Entonces tenemos que usar ¿qué cosa? La ionosfera, la estratosfera, y al final del globo terráqueo hay rayos desintegradores. Que si nuestro cuerpo en el rapto no es transformado, pues nos derretimos a salir. Pues tiene que ser incorruptible. Entonces, cuando en la transformación, pues esa mente adámica es destruida. El sentimiento adámico es destruido. La vieja naturaleza ya desaparece. Ahí se potencializa la imagen de Dios, porque la imagen original, con esa imagen de Dios en Adán cayó, pero con esa imagen de la transformación, impecable. Entonces, en el rapto, eso es necesario. ¿Para qué? Porque tiene que haber una resurrección. ¿Para qué? Para una transformación. ¿Y para qué la transformación? Para una transportación al reino. Entonces, ¿para qué la transportación? Ahí es donde tenemos una relación con la iglesia. La boda del cordero, el matrimonio de la iglesia. Y de ahí viene la premiación de la iglesia. De ahí vamos con Cristo en Armagedón con la iglesia, baja Cristo en la guerra, donde se va a someter y se va a enviar al infierno a la bestia, al falso profeta. De ahí Cristo establece su reino milenial. De ahí su victoria final sobre Satanás, que lo echa en la batalla de Dios y Magog, lo echa al infierno. Ese
es aquí donde se cumple la profecía de la encarnación de Cristo, donde Génesis le dice 3:15, habla el Señor y le dice de que chancará la cabeza a Satanás. Yo pregunto ahora, ¿dónde será? ¿O dónde fue que Jesús le chancó la cabeza a Satanás? Antes que me responda, chancar la cabeza a una serpiente es matar, destruir. La pregunta, ¿Jesús le chancó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario? Porque el diablo ahorita está viviendo y anda como el león rugiente buscando. ¿Cuándo se cumple la profecía? Acá. 20:10. Ahí le echan la cabeza. Ahí lo lanzan al infierno. Es la victoria final sobre Satanás. Aquí se cumple la profecía. Pastor, pero, perdón, bueno, a nosotros nos han enseñado, me equivoco, que cuando hay Génesis, hay un libro de la Biblia exacto, habla que Jesús le pisó la cabeza a Satanás y una mujer que tenía a ese texto se refiere. Sí, Génesis. Pero a nosotros nos han enseñado que ahí fue cuando el hombre estaba atado al pecado, pero al Cristo morir en la cruz fue ahí Satanás derrotado. Entonces, ese concepto está. No, Satanás. ¿Qué es una derrota? Es cuando una persona está vencida. Por ejemplo, un boxeador es derrotado, es noqueado. Ya no hace nada, ya fue vencido. Pero, digo, Satanás está noqueado. No anda con su pie, no anda rodeando la tierra. ¿Dónde se da derrotado? Hermano, pero el verso usted que ha citado dice que él pisará, la mujer su simiente dice, le pisará la cabeza y la serpiente en respuesta de la pisada que le da, le va a morder el peñaje. Sí, se la mordió en el Calvario. Claro, pero o sea, ¿cómo fue? O sea, la profecía se da, yo pienso yo, de una manera ordenada, ¿cierto? O en orden todo. Entonces, si hay un orden, lo primero es que pisa la cabeza y lo segundo es que muerde la serpiente. No se podría dar el tiempo final porque la serpiente tiene que morder después de que Jesús la ha destruido. No hay ¿No hay invasión? no hay invasión. Mira lo que dice, el 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente descendencia, y la simiente suya. ¿Quién era la descendencia de la serpiente? Potestades, principados, gobernadores, luego te mataron. Era la descendencia de Satanás. ¿Quién era la descendencia de la mujer? De Eva. ¿De Eva quién saldría? María. De María quién saldría? Cristo y su iglesia. Y aquí está hablando de un conflicto futuro. En ese tiempo sería una guerra. Satanás, con su potestad y principado, contra Cristo y la iglesia. La guerra de Satanás con Cristo y su iglesia, que somos nosotros, no ha acabado. No ha acabado. Tenemos luchado nosotros en la batalla de Magdón con Cristo Jesús al final de la segunda venida. Por eso decimos acá, en el Magdón con la iglesia estará con nosotros. Ahí lanzaremos a la bestia, y al falso profeta, al infierno. Y al final, ya Jesús lanza al infierno, en la batalla de Gog y Magog, ahí donde le chanca la cabeza, ahí lo destruye. Ahí se acabó. Chao, Satanás. Pastor, me parece que en donde dice que se lanza al falso profeta y al maestro, al lado del fuego, no, eso no sucede cuando en el trono blanco, en el capítulo 20 de Apocalipsis. No, hermano. En el trono blanco de Apocalipsis 20 es donde se van a determinar las categorías de los pecados y acorde a esa categoría y el pecado será cada uno juzgado.
Pero para ahí ya prácticamente ya, antes de ellos, si tú analizas bien la palabra de Dios en el capítulo 20, verso 10, ya Satanás ha sido lanzado primero. Y de ahí viene el juicio al trono blanco. Si tú respetas el orden, como acaba de decir, entonces vas a ver la... Pero ahí dice que fue lanzado el diablo y el falso profeta que lo preguntaba. Primeramente, no. El paso y la bestia han sido antes del milenio lanzados al infierno. Vamos a ver. Apocalipsis 19. Versículo 19 de Apocalipsis 19 dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo con su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado una marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que hace un azufre. Esto sucede antes del milenio, porque más abajo en el 20, arriba hay un prefacio que dice 1000 años. O sea, al final de la gran tribulación es lanzado la bestia antes del milenio. Antes del milenio. Y en el 20 vuelve a repetir la misma historia. No. En el 20 no repite la historia. Es ahora ya con Satanás. Entonces, en el verso 10, pasa el 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. Entonces, ellos antes del milenio fueron lanzados en la batalla de Armagedón. Pelearán contra el Cordero. Entonces, después del milenio, a final del milenio es suelto Satanás para la guerra y es vencido. Ahí donde ¡plac! Entonces, antes del milenio ya la bestia y todos los otros fueron lanzados al infierno. Ellos son los que inauguran. Ahorita el diablo no está en el infierno, está alrededor de la tierra. Y cuando dicen, no, por ahí la gente que se va al infierno, no. La gente mala que se muere se va al Hades, al lugar de tormento. Y después, como dice, si usted lee acá, capítulo 20, por ejemplo, lo que dice, versículo 13, dice: y el mar entregó a los muertos que había en la muerte, y la muerte y el Hades entregaron las almas de los muertos. El Hades entregó, o sea que saldrán del Hades, las almas del Hades saldrán para ser juzgados conforme a sus obras. Entonces, esa es la secuencia histórica. Y gracias por tu pregunta, muy interesante, muy interesante. Sí, ante todo, acá hay gente que... caigo antipático. No, digo que caigo antipático para algunos, pero me interesa que uno pueda preguntar, porque No. nadie pregunta y usted que pregunte. De bueno preguntar. Gracias. Ya llegamos. Muy amados hermanos, agradecidos. Pero quería explicarle, por favor, todas las preguntas que sean al tema. Estamos hablando de cristología. Y vamos a ver, vamos a concluir y no vamos a aprovechar el tiempo. Ya hablábamos de cristología y todas esas cosas, pero por favor, al tema, para no distraernos y no confundir. Lo voy a explicar, seamos sabios, inteligentes y vayamos de mucho. Es que hay muchas preguntas que quisiéramos hacer. Quiero decir, en una noche no vamos a responder a todas las interrogantes que usted tiene, las preguntas que usted tiene. Estamos para aprender, que otros aprendan también. ¿Ven? Por favor, seamos hijos de Dios, mesurados en cuanto a las preguntas. Al tema. Lo otro que quiero pedir, por favor, los hermanos que tienen los libros, por favor, vayamos pagando. Ya vamos, en la tercera o la cuarta clase, ya estamos prácticamente 4 clases, y los hermanos ya deben ir cansados. Un mes de gracia es suficiente. Viene el Señor y no vamos a pagar el libro. Ya, por favor, hermanos, es nuestra responsabilidad. Nuestro pueblo de Dios, nuestro comportamiento también en esas cosas, también se refleja lo que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que por favor, no sé si alguna, aparte de eso, hermano, perdone, para la próxima vamos a preparar un café bien cargadito. Cargadito. Hermana,
¿Es todo? Muy bien. Por favor, otra recomendación. Esto se lo pido porque somos hijos de Dios. Esforcémonos. Es un estudio bíblico. Y vengamos temprano. Amén. Cuando el Señor venga, va a venir. Algunos quedaremos y otros iremos. Así que, pero por favor, no perseveramos. La palabra siempre nos dice que seamos constantes, perseveremos, estemos firmes para que vayamos con Él. Así que, por lo tanto, también nosotros tenemos que ser firmes en nuestra clase de estudio, para aprovechar y terminar a tiempo. Y usted también tiene algunas preguntas, a través del WhatsApp pueda enviar unas preguntas que usted quiere de una manera personal, que de repente no tiene claridad en cuanto de repente al tema o al tema que usted quiere saber. Hágale una pregunta y a través de WhatsApp envíelo al maestro para que usted pueda tener una respuesta. Y yo Perdón, las preguntas son interesantes, ¿verdad? Pero nos desvía un poquito a veces del tema ese. No, por eso la idea del pastor es buena. Cualquier interrogante me llama, entonces ahí yo tengo tiempo ya de poder explicar, ¿no? Y poder dialogar con ustedes, ¿no? Pero no nos quedamos en el punto de... Pastor, disculpe, quiero que no despegue, disculpa que a mí le he molestado por las cosas. No. Pero lo que yo sí quiero que me puedan entender es que si nuestro pastor, nuestro maestro hace una afirmación y todos escuchamos, entonces yo después voy por el pasaje personalmente y le pregunto al hermano, pero los demás ya han escuchado eso. De repente uno que otro nos pregunta, o simplemente lo acepta, pero después no se explica bien lo que quiso decir. Entonces queda un vacío y queda una mala enseñanza, pienso yo.